El directo de hoy quiero hablar sobre cómo pagar el IRPF si eres autónomo, porque en función de cómo estés tributando y de cómo te hayas dado de alta en Hacienda, pues tendrás que pagarlo de una manera o de otra manera, incluso en función de cómo sean tus clientes, incluso en el caso en el que tus clientes pues vayan cambiando con el tiempo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a ver primero qué es el IRPF. Es un impuesto que grava rentas, que grava la adquisición de rentas y el sujeto pasivo son, bueno, recuerdo que los sujetos pasivos son todas esas personas que están obligadas a pagar un impuesto. Y cuando digo personas, no me estoy refiriendo a personas en el ámbito social, sino en el ámbito jurídico. Porque bueno, pues hay varios o dos tipos de personas. Por un lado están las personas físicas, por otro lado están las personas jurídicas. Hola Jesús, ¿qué tal? Entonces, el IRPF debemos pagarlo las personas físicas, ¿de acuerdo? Que son o bien los trabajadores por cuenta ajena o bien los autónomos, ¿de acuerdo? En el caso de las empresas no tienen que pagar IRPF, tendrían que pagar impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Pero cada empresario a título personal sí que tendría que pagar IRPF, ¿vale? Aquí esta diferencia, o sea, la empresa como ente no paga IRPF, pero cada una de las personas que forman esa empresa sí que tienen que pagarlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues dicho esto, vamos a ver cuáles son las premisas para pagar el IRPF de una forma o de otra forma. Y esto lo determina la sección del IAE en la que estés dado de alta. Hay tres secciones, ¿de acuerdo? En la primera, digamos que, bueno, pues son autónomos, pues a lo mejor autónomos dependientes, autónomos que a lo mejor tienen una tienda o todo este tipo de autónomos que digamos que tienen a lo mejor más una visión como una pequeñita empresa, un pequeñito negocio, pero siempre regentado por el lado de autónomos, ¿de acuerdo? En cambio, luego está en la sección segunda y tercera, que, bueno, pues en esa sección, en la segunda están los profesionales, toda esta gente que trabaja como freelance, ¿de acuerdo? O que ofrece servicios a otras empresas, ¿vale? Y en la tercera, bueno, pues están todos aquellos que tienen una actividad artística, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la primera sección vamos a presentar el modelo 130. ¿Por qué? Porque como no nos estamos dirigiendo a otros empresarios ni a otros autónomos, ¿de acuerdo? En ese caso, no podemos obligar a nuestro cliente, que por lo general va a ser un consumidor final, es decir, la persona que va a comprar el pan, la persona que va a comprar el periódico, todo este tipo de autónomos, ¿de acuerdo? Como el consumidor es un consumidor final, no le podemos obligar a que tribute por nosotros, porque ellos no tienen ninguna obligación tributaria salvo las suyas propias inherentes, ¿no? En cambio, en las secciones segunda y tercera, en ese caso, por lo general, nos estaríamos dedicando o estaríamos dedicando nuestra actividad a otros autónomos, a otras empresas, estaríamos prestando tanto si es por la parte artística como si es por la parte de profesionales. Entonces, en ese caso, no vamos a presentar modelo 130, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es retener dentro de la factura. Y ahora explico un poquito más cómo funciona esto. Entonces, ¿qué quiere decir modelo 130? Quiere decir que como cada día que tú generas una factura no estás pagando IRPF, cuando acabe el trimestre tienes que calcular el 20% de todos los beneficios que hayas tenido en tu actividad económica. Ojo de los beneficios, ¿vale? Ingresos menos gastos, ¿vale? Y de eso vas a pagar el 20%. Por lo tanto, ¿cómo lo vas a pagar? Con el modelo 130, ¿de acuerdo? Una vez al trimestre. ¿Qué ocurre? Porque claro, un 20% es un tanto por ciento considerable. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos que pagar
el 20% y realmente nosotros por nuestras circunstancias personales, y aquí entraría si estamos casados, si somos víctimas de atentados terroristas, por ejemplo, si tenemos hijos, si estamos divorciados, si estamos pagando una hipoteca, hay una serie de cosas que nos van a minorar, ¿no? La cantidad de IRPF que tenemos que pagar, ¿de acuerdo? Entonces, si por nuestras circunstancias personales hemos pagado menos, ¿de acuerdo? Hemos pagado más de lo que tenemos que pagar, entonces cuando hagamos la campaña de la renta, digamos que esto se reajusta. Entonces es cuando Hacienda nos devuelve. Recuerda que ese dinero no es un dinero que Hacienda nos dé, ni muchísimo menos. Es un dinero que hemos ido pagando durante todos los trimestres y como hemos pagado más de lo que nos corresponde, nos devuelven la diferencia, ¿vale? De la misma forma, ocurriría completamente al revés. Es decir, si nosotros hemos pagado menos con este 20% de lo que nos corresponde porque estamos solteros, porque tenemos rentas altas, porque no tenemos hijos a cargo, porque tampoco tenemos ascendentes a cargo, ¿no? Personas, nuestros padres, ¿no? Personas mayores a nuestro cargo y una serie de cosas. Entonces, si hemos pagado menos, pues cuando llega la campaña de la renta, haremos nuestra declaración de la renta y nos saldrá que tenemos que pagar más, ¿de acuerdo? Recordemos que el IRPF es un impuesto progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que grava proporcionalmente a las rentas más altas, ¿vale? Y no quiere decir que se aplica un tanto por ciento y ya está. Es que no me quiero meter en temas muy técnicos, pero digamos que va como por escalas y a cada escala, a cada intervalo de rentas, pues se le va aplicando un tanto por ciento en función de lo elevado que sea ese intervalo de rentas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto sería lo que ocurre con el modelo 130. Vale, si en nuestro caso estamos dados de alta en el epígrafe 2, que va a ser en la mayoría de los casos, porque, bueno, pues somos profesionales, en ese caso lo que tenemos que hacer es, le vamos a presentar a nuestro cliente nuestra factura, vamos a sumar al precio que le queremos cobrar a nuestro cliente el tanto por ciento de IVA, porque recordad que somos recaudadores del IVA, ¿vale? Y luego, por otro lado, esto por supuesto si no estamos exentos de pagar IVA, ¿vale? Que serían unas actividades determinadas. La gran mayoría estaremos obligados a recaudar IVA y obligados a incorporar en la factura el tanto por ciento de IVA. Bien, como digo, si lo que vamos a hacer son retenciones en la factura, vamos a incorporar el precio, el IVA y además vamos a restar de ese precio que le queremos pagar, cobrar a nuestro cliente, vamos a restar lo que nos toca de IRPF. ¿Cuánto es lo que nos toca de IRPF? Pues un 7% durante el primer año en el que nos hemos dado de alta en Hacienda y los 2 siguientes y a partir de entonces un 15%, ¿de acuerdo? Entonces, ese dinero es como que le hacemos una rebaja a nuestro cliente, ¿vale? Pero no le hacemos una rebaja, nuestro cliente se convierte en sujeto pasivo, ¿vale? Y tendrá que presentar el modelo 111. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le estamos dando el poder a nuestro cliente de presentar nuestro IRPF. Y ese cliente, en el momento en el que le llega esa factura con una retención de IRPF, estará obligado a presentar un modelo, que es el modelo 111, de manera trimestral para pagar todas esas rebajas que le hemos hecho, ¿no? Que realmente no es que le hayamos hecho rebajas, es que le hemos cobrado de menos, porque sería un poco tontería cobrarle toda la factura y luego coger y decirle, bueno, te cobro toda la factura, pero luego me devuelves, luego te doy y luego sería un poco lío, ¿no? Entonces lo que hacemos es que se lo quitamos de la factura y él lo pone de su bolsillo la parte que le tocaría de IRPF, que no es de su bolsillo realmente, porque habíamos acordado un precio más alto. No sé si se entiende esto, que a lo mejor lo estoy liando un poco. Así que esto serían las retenciones. Vale, entonces, ¿qué ocurre si nosotros estamos dados de alta en un epígrafe determinado y de repente cambia nuestro cliente? ¿De acuerdo? Por ejemplo, estamos dados de alta en el primer epígrafe, de repente comienza a cambiar nuestro cliente y, bueno, pues ya no estamos obligados a presentar el modelo 130, sino que estamos obligados a... Vale, gracias, Tony, que dice que se entiende. Vale, muchas gracias.
Ya no estamos obligados a presentar el modelo 130, sino que estamos obligados a presentar retenciones. ¿Cuándo o cuál es el límite que va a determinar esto? Bien, pues si más del 70% de tus clientes son empresas o autónomos, entonces en ese caso lo que vamos a hacer es presentar retenciones. Si dentro de ese 30% o menos del 30% hay algunos clientes que no son empresas o que no son autónomos, no pasa nada, ¿vale? Digamos que lo vamos a dejar ahí como en stand-by. Y cuando llegue la renta, pagaremos el IRPF por esas rentas de esos clientes que no van a presentar nuestro IRPF, porque ellos, en este caso, pues serían consumidores finales, ¿no? Voy a poner un ejemplo para bajarlo un poquito a la tierra. Vamos a suponer un desarrollador web, ¿de acuerdo? Entonces, el desarrollador web generalmente trabaja con empresas o con otros autónomos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que una vez, bueno, pues le surge la posibilidad de hacerle a un amiguete suyo un blog que no tiene ni idea de cómo hacer una página web, y esta persona, la que quiere el blog, no la va a querer para monetizar, por lo tanto no va a estar dado de alta, sino simplemente la va a querer pues para subir datos, ¿no? O para subir su propia opinión o para subir lo que sea, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasa? A esta persona le tendría que presentar una factura y le tendría que decir, oye, que te presento esta factura, pero que sepas que te estoy quitando el 7 o el 15% de IRPF porque me lo tienes que presentar tú, lo tienes que presentar tú por mí. Claro, no, esta persona no tiene obligación de ser recaudador ni presentador de ningún impuesto más que los suyos propios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ese 7 o ese 15% o ese tanto por ciento, ¿vale? Porque entonces variaría. Lo que vamos a hacer es dejarlo a un lado, ¿vale? Porque cuando llegue a abril, que es cuando comienza la campaña de la renta, desde abril hasta finales de junio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso le diremos a Hacienda. Bueno, Hacienda ya sabrá. Mira, has tenido... de los clientes que son empresa y autónomos has tenido estos ingresos, y te preguntará, ¿has tenido más ingresos aparte de estos? Donde tú tienes que decir, sí, mira, le he hecho una página web a no sé cuántos particulares y por eso he obtenido estos ingresos. Entonces, Hacienda en sus modelos hará los cálculos pertinentes y comprobará si con lo que ya le has pagado trimestralmente has pagado también de más por esta parte ay, se me ha ido. Has pagado de más por esta parte que es de de personas no empresas o no autónomos, se me está yendo. Ciudadanos, no me salía la palabra. Vale, si estás pagando de más, o sea, si has pagado de más, entonces lo que tendrías que pagar de IRPF por los ciudadanos no tendrás que pagarlo porque ya se compensa con lo que ya has pagado, ¿de acuerdo? En cambio, al revés, si de repente particulares, eso, muchas gracias, Emma, jolín, si es que se me va. En cambio, si con este 20% no has pagado suficiente, ¿vale? Para compensar el IRPF que te toca y que estás obligado a pagar por estos particulares a los que le has realizado un trabajo, entonces, en ese caso, durante la campaña de la renta, pues sí que te va a tocar pagar, ¿de acuerdo? Así que, venga, voy a leer dudas, que vamos, porque esto ya lo he comentado, pero bueno, lo digo. Duda, si cuando hacemos la declaración de la renta vemos que alguno de nuestros clientes no ha pagado el IRPF, ¿cómo debemos actuar? Muy buena, pues deberíamos pedir una vez al año un documento, un certificado que dice a todos nuestros clientes que dice que han pagado el IRPF. ¿De acuerdo? Realmente el sujeto pasivo, en este caso, es decir, la persona que está obligada a pasar el IRPF es el cliente. Yo lo que haría sería comentárselo, así como quien no quiere la cosa, oye, que mira, que he visto que en este certificado, o bueno, que lo has visto tú a lo mejor, que no te cuadran los números, pero que he visto que no has pagado mi IRPF, entonces lo que debería hacer sería presentar una declaración complementaria, ¿de acuerdo?
Que ya hay malos entendidos y malos rollos, pues ya nos tendríamos que ir a algo un poco más serio. Pero bueno, yo creo que siempre vamos a intentar ir por la vía cordial, ¿no? Que sería eso, presentar, ellos deberían, o sea, la obligación es de ellos y ellos deberían presentar una declaración complementaria. Pero en este caso, lo lógico, además, tenemos margen suficiente, ¿no? Porque la campaña de la renta empieza en abril, entonces a lo mejor como por enero, bueno, en enero es que es un mes así como muy fiscal y a lo mejor nos pueden mandar a paseo los clientes, ¿no? Pero a lo mejor en febrero pedir eso, el certificado de retenciones y decir, oye, mira, por favor, confírmame que has pagado el IRPF por esto, esto, esto y esto, ¿de acuerdo? No sé si con eso te vale. Es la justificación que nosotros tenemos. El problema suele ser el recargo de la complementaria. Ah, ya, pero él es sujeto pasivo y la multa recaería sobre él, ¿vale? Nosotros no somos sujeto pasivo de eso. Si fuese nuestra obligación, entonces tendríamos que presentarlo nosotros, pero es que es su obligación y ahí ya cada uno con su obligación. Quiero decir, Hacienda cada vez más lo ve todo y no se anda con chiquitas. Entonces, pues ya cada uno que, vamos, yo si me llega una factura con redención, voy a presentar modelo 111 más que seguro, porque no quiero tener problemas con ellos, ¿no? Claro, el problema es que es un poco lo que pasa con el IRPF, ¿no? Perdón, con el IVA, que hay una mala organización de las finanzas tributarias. Vale, dice Tony. Sí, sí, sé que el recargo es para ellos. Bien, vale. Entonces, hay una mala organización de las finanzas tributarias. Todo el IVA que recaudemos, insisto, no es dinero que nosotros nos pagan, ¿vale? Es dinero que nosotros recaudamos para Hacienda, porque Hacienda nos utiliza a los autónomos y a los empresarios para recaudar. Por un lado el IVA o, como estamos viendo ahora, el IRPF, ¿de acuerdo? Entonces, si cogemos todo ese dinero que no es nuestro, lo metemos en una cuenta aparte, que es la cuenta que debe tener Hacienda, ¿de acuerdo? De esa manera nos olvidamos y no vamos a tener jamás ningún problema, porque ese dinero, insisto, no es nuestro, no lo podemos tocar. Que de verdad que es que si lo tocamos, los típicos, ¿no? Este típico, bueno, pues cojo un poquito porque necesito y no sé qué, y luego ya meteré y tal. No, es que mejor no tocarlo. Olvídate completamente de ese dinero porque vas a tener problemas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, pues eso, 21% de cada factura y se lleva esa cuenta, ¿vale? 21%, 21%, 21%. ¿Qué ocurre? Que luego hay veces, en el caso del IVA, que hay deducciones del IVA, ¿no? Y que pues si nos hemos comprado un ordenador, si estamos pagando internet, si hemos pagado una herramienta, un editor de vídeos o lo que sea, ese IVA que estamos generando, pues luego se va a quitar de esa cantidad, ¿no? Entonces al final del año, en esa cuenta va a quedar un dinero que ya no es de Hacienda, que realmente es nuestro porque hemos pagado de más. ¿Qué digo yo siempre? Bueno, pues ese dinero te lo coges de paga extra para las navidades, pero solo al final del año, cuando ya estás seguro de que no te van a cobrar más. De hecho, para las navidades no, para la cuesta de enero, porque los impuestos del último trimestre del año se presentan en enero. Cuando lo hayas presentado el cuarto trimestre y cuando ya digas, vale, ya he pagado todos los IVAs de este año, ya no me queda nada más y me quedan aquí 200 euros, pues bueno, pues con esos 200 euros o lo metes a margen o te lo metes de sueldo o haces lo que te dé la gana, ¿vale? Pero, insisto, esto es lo mismo. Y con las retenciones pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos siempre la sensación, tú coges y le has dicho a tu cliente que tu producto vale 100, pero le estás pasando 85. Imagina, vamos a quitar el IVA para simplificar el ejemplo, ¿no? Entonces tú le estás pasando a tu cliente 85 euros y dices, como cliente dices, joder, qué guay, me estoy ahorrando 15 euros. No, no te estás ahorrando 15 euros, tú realmente estás pagando 15, 100, porque esos 15, ¿vale? Esos 15 de más que o que has cobrado de menos, esos los tienes que pasar a una cuenta donde luego presentarás el modelo 111, ¿de acuerdo? Así que, bueno, así un poquito el tema de las retenciones, que ya lo he ido comentando a lo largo de toda la presentación, pero
lo, lo digo así un poquito más, que la cuota por lo general es del 15%, la cuota es lo que se paga del impuesto, ¿vale? Está por un lado la base imponible, que es sobre el dinero sobre el cual se va a pagar el impuesto, y luego la cuota, pues es el dinero que pagas de impuesto. Por ejemplo, yo vendo un producto a un cliente por valor de 100, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esos 100, yo tengo que pagar, por ejemplo, vamos a poner en este caso IRPF, 15% de IRPF. Vale, pues entonces lo que haremos será base imponible 100, ¿de acuerdo? Y cuota 15, ¿vale? Porque estoy aplicando el 15% de 100, ¿vale? Esto para que un poquito de jerga. Estoy preparando, tengo pensado preparar un poquito como una especie de guía de jerga fiscal y cositas así. No sé si os interesa, porque a lo mejor hay cosas que no se entienden, no sé. Si eso, pues me lo vais comentando o me lo comentáis luego, si cuando lo veis. Y bueno, pues ya sé que os interesa y lo preparo. Entonces, como decía, estas declaraciones de retenciones deben presentarse en el modelo 111, ¿de acuerdo? Y luego, como decía, regularizaremos en la campaña de la renta, ¿vale? Esto si lo hacemos con retenciones. Vale, dice Emma que sí, ¿no? Que hago lo de la guía de vocabulario fiscal, vale. ¿Y vocabulario económico también? Económico para interés, o sea, para empresas, tipo, no sé, se me ocurre así de a bote pronto, pues, qué es un ratio, qué es bruto y qué es neto, mm, mm, qué es una plusvalía, por ejemplo, qué es un margen, todo este tipo de cosas también os interesaría. Mientras dice Tony que también, o sea que vale, apunto que sí. Mientras voy explicando y me vais escribiendo también a esta pregunta. Entonces, en el modelo 130, ¿cuál es la cuota? La cuota es económico también, ¿vale? La cuota es del 20%, ¿vale? Fijaros que hay una diferencia de un 5% entre una y otra y 5% se nota. Pero vamos a hacer las cosas siempre por lo legal. Si nos toca hacer retenciones, vamos a hacer retenciones. No queramos hacer retenciones a gente que no va a presentar nuestros impuestos, porque entonces, en ese caso, el problema no lo tiene el cliente, como comentábamos antes, sino el problema lo tenemos nosotros porque estamos tributando mal, ¿vale? Entonces, si presentamos modelo 130 porque nosotros vendemos a particulares, en ese caso en la factura solo incluiremos el IVA si corresponde, ¿de acuerdo? En términos generales, súper generales, cada uno tiene su caso específico, ¿vale? Pero es que en fiscalidad es muy difícil decir seguro, seguro esto, porque la ley se puede interpretar de muchas maneras. Pero en términos generales, ¿quiénes van a poder desgravarse o quienes están exentos de pagar IVA? Bueno, pues todas las personas que hagan educación reglada, ¿de acuerdo? Y todas las personas que se dediquen al mundo sanitario. Ojo aquí, no sé si terapias alternativas, terapias naturales, creo que no, se consideran dentro del mundo sanitario porque, bueno, el sistema no lo considera así y por lo tanto ese tipo de terapias creo que sí tiene que pagar IVA, pero estoy hablando de memoria, ¿vale? Lo digo porque está por aquí Emma, no sé si me está respondiendo que no. A lo de los términos económicos, a que no hay que pagar IVA. Bueno, ahora me contestas. Y cuando me contestes lo leo por si hay más gente interesada. Sí, sí se paga IVA, ¿verdad? Sí, sí me sonaba a mí. Me sonaba a mí que terapias alternativas no se considera sanidad y por lo tanto pagan IVA. Claro, vale. Bueno, pues eso, en factura, sí, sí, es que Instagram va siempre con retraso. Sí, siempre va con retraso, no sé, lo hacen como, no sé para qué, la verdad, pero porque si me confundo, me he confundido, no sé por qué lo hacen, pero siempre va con retraso y yo me tengo que esperar un poquito a que os llegue y que me contestéis. Pero bueno, entonces, el modelo 130 se presentará de forma trimestral, por lo general también, ¿vale? Así que, bueno, pues hasta aquí
este directo de esta semana. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por estar al otro lado. Si hay alguna duda, pues me podéis preguntar sin ningún problema. Estaré encantada de solucionarla siempre que pueda. Y nada, comentar que a partir de ahora, bueno, hice una encuesta en mi grupo de Telegram, que os invito a todos a que os unáis porque, bueno, pues yo creo que es bastante nutritivo para todos. Siempre la gente pregunta y, oye, pues a mí me va esto, ¿cómo hacéis tú esto? ¿Cómo tal? Yo creo que es bastante nutritivo. El caso es que hice una encuesta y pregunté sobre si había gente que lo veía en directo, había gente que lo veía en diferido y sobre la hora. Con respecto a la hora, ganó las 12 de la mañana. Entonces, bueno, pues a mí por tema de organización de horarios me viene mejor hacerlo a las 12 de la mañana los jueves, ¿de acuerdo? Así que a partir de ahora cambiamos de los miércoles a las 4 de la tarde a los jueves a las 12, ¿vale? Y pues nada, si no tenéis ninguna duda ni nada, nos vemos la semana que viene. Sabéis que podéis proponer también tema, para hablar en los directos. Si alguna cosa os queda ahí un poco en el tintero, pues me lo comentáis y lo hablamos en el directo, ¿vale? Me espero un ratito.